La ciencia, los viajes transoceánicos o el respeto por el medio ambiente suponen algunos de los pilares básicos de nuestro programa, Horizonte 2019. Por eso hoy nos hemos querido trasladar hasta la provincia de Cádiz para conocer los preparativos de una investigación científica de gran calado, la expedición Malaspina 2010, que dará la vuelta al mundo para investigar el cambio global y la biodiversidad de los océanos. El 30 de julio de 1789, mientras en París prendía la mecha de la Revolución Francesa, zarpaba desde Cádiz la más importante de las expediciones científicas españolas. Al frente de ella estaba el navegante Alejandro Malaspina, que reunió a los mejores cartógrafos, botánicos, naturalistas y pintores para ahondar en el conocimiento científico de las colonias españolas. Para saber más de aquel largo viaje que hoy inspira la expedición Malaspina 2010, me he desplazado hasta otro lugar simbólico para la ciencia del siglo XVIII, el Observatorio Astronómico de San Fernando, el lugar que marcaba nuestro meridiano de referencia antes de la adopción internacional del meridiano británico de Greenwich. Aquí he quedado con el historiador José María Cano. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien. Malaspina era un marino de guerra español, que los diccionarios suelen decir italiano, no, es que había nacido en territorio español entonces, precisamente estaba allí entonces Carlos III cuando vino a España a hacerse cargo de la corona de España. Malaspina había dado antes una vuelta al mundo con una fragata, con la Astrea, y ya tenía cierta experiencia, y entonces la expedición en principio se llamó la Vuelta al Mundo, pero no dio la vuelta al mundo porque se entretuvo demasiado en infinidad de detalles maravillosos que hizo. Por ejemplo, la salida fue de Cádiz, eran dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida, salieron de Cádiz al Río de la Plata. Al llegar al Río de la Plata, una de las corbetas se dedica a hacer los mapas de una orilla y la otra se dedica a hacer los mapas de la otra orilla. Y además montan dos observatorios astronómicos y les coge allí un eclipse y lo observan desde allí. Después de allí cogen para el sur, para la Patagonia, las islas Malvinas, siguen subiendo por toda la costa de Chile y llegan hasta Alaska, haciendo los mapas de todas esas costas. Y además, al regreso de Alaska, Malaspina se le ocurre dejar una comisión, parte de su dotación, dejarla en México, que entonces se llamaba Nueva España, dejarla en Nueva España para hacer un estudio detallado de la región aquella. La expedición fue maravillosa y de una riqueza de valores enorme. Tanto es así que yo me he atrevido a decir que la expedición de Malaspina fue superior, por lo menos en resultado, a las 3 expediciones del Capitán Cook. ¿Por qué Malaspina no pasa a la historia o tiene tanto nombre como, por ejemplo, el Capitán Cook? Pues muy sencillo, porque es español. Bueno, los españoles somos así. Pero bueno, alguna isla que no se haya ido nunca, por ejemplo. En mitad del Pacífico, por ejemplo. ¿Puestos a poner? Pues me gustaría que fuese investigado la Antártida y todos los lugares cercanos a ella. Pues porque no se tiene suficiente información acerca de ello y pues me gustaría saber más acerca de este tema. Júpiter. Porque yo creo que es interesante, creo que nadie nunca se ha planteado visitar Júpiter. Pues en la Antártida, ¿no? Supuestamente para saber todos los yacimientos que en principio se supone que hay allí, de minerales, tanto yacimientos petrolíferos, que parece que es un continente muy rico, lo que pasa es que hay que protegerlo, ¿no? Digamos que es el último rincón del mundo en el que no se ha metido mano directamente y es mejor así. Sí. ¿El centro de la Tierra? No sé, porque nunca ha ido nadie. Para empezar, Sevilla, porque está muy desconocida. Tenemos un cliché muy grande de la ciudad, pero hay un montón de sitios que no se conocen y un montón de aspectos de la ciudad que no son conocidos para nada. Y hay que trabajar donde uno está para empezar a conocerlo de fuera.
Las expediciones oceánicas siempre han sido grandes motores de desarrollo científico. El propio Alejandro Malaspina trató de emular en su viaje a otro famoso navegante, el capitán James Cook, el otro gran explorador del Océano Pacífico junto con Fernando de Magallanes. Otro gran expedicionario fue el alemán Alexander von Humboldt, quien en su famoso recorrido por América entró en contacto con el botánico gaditano José Celestino Mutis. Pero tal vez el viaje científico más conocido es la exploración que Darwin hizo de las Islas Galápagos, donde concibió la teoría de la evolución de las especies, considerada la idea más influyente de la humanidad. En el programa de hoy, Horizonte 2019 se ha acercado a la Torre del Oro para descubrir qué alberga este símbolo del patrimonio de nuestra ciudad. En la actualidad es un museo naval, pero esta torre albarrana ha tenido muchos usos desde su construcción en 1220. Bueno, en sus inicios la torre servía para vigilancia de la ciudad de Sevilla. Después, a lo largo desde el siglo XIII hasta ahora, hasta nuestros días, ha tenido multitud de misiones, como ha podido ser polvorín, depósito de munición, depósito de material, prisión, escuela de navegantes, multitud de misiones. Cuenta la historia que Pedro I el Cruel la usó también para refugio de las damas a las que cortejaba. Esto es solo leyenda, pero la realidad asegura que este símbolo de Sevilla fue el alfa y omega del mundo durante la era de los descubrimientos. Miles de embarcaciones usaron el puerto de Las Muelas como inicio o como final de sus viajes comerciales y científicos. Bueno, era el sitio de llegada, el punto final de todas las expediciones. Ya podía ser con valores materiales, o simplemente las llegadas de grandes gestas, grandes hechos de navegación. Instrumentos de navegación grabados de distintas épocas y maquetas que son fiel reflejo de la navegación de todos los siglos. Tenemos aquí una maqueta muy bien hecha del primer yate Giralda, del primer yate real que fue construido para la descanso de la familia real en tiempos de Alfonso XIII, que aquí lo tenemos en el cuadro, y arriba lo que podemos ver, la figura que se ve arriba, que esperemos que no se caiga y destroce, está bien asegurada, es el mascarón de proa original del primer yate Giralda. Llama la atención del visitante el espacio dedicado a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano, la búsqueda de la ruta de Poniente y una fiel maqueta de la nao Victoria. De las más importantes para la visita del museo es la carta, bueno, no es una carta realmente, es un mapa figurado sobre la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo de Magallanes, empezada por Magallanes y finalizada por Juan Sebastián Elcano. En este caso salieron 5 naves del puerto de Sevilla, aquí enfrente, justo enfrente del convento de Las Muelas, y después de 3 años, 2 años y pico, 3 años, llegaron otra vez a Sevilla. Tras la visita del Museo Naval se obtiene la recompensa de disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad. Como no podía ser de otra forma, hoy os recomiendo que consultéis en internet la página web www.expedicionmalaspina.es. En esta web no solo podéis encontrar todos los datos y objetivos de esta aventura científica que está preparando el Centro Superior de Investigaciones Científicas, sino también una amplia documentación sobre Alejandro Malaspina e incluso una selección de los dibujos realizados por los naturalistas del siglo XVIII. Malaspina 2010 también ha creado su propio grupo en Facebook para compartir información
información y curiosidades. En el plano local, la inauguración de la Esfera Armilar en la orilla del Guadalquivir el pasado 23 de septiembre ha disparado el número de referencias en la red a la iniciativa ciudadana Sevilla 2019 para la conmemoración del 5º centenario del viaje magallánico. Podéis encontrarla, por ejemplo, en www.abcdesevilla.es, en la que se anuncia que un gran concierto dará a conocer al mundo el proyecto. Y sobre todo, no dejéis de visitar el blog sevilla2019.wordpress.com, donde os animo a dejar vuestros comentarios y sugerencias. En la expedición Malaspina 2010 van a participar más de 250 científicos de distintas especialidades, que viajarán a bordo de los buques Sarmiento de Gamboa y del ya famoso buque Hespérides de la Armada Española. Una expedición científica requiere meses y años de preparación, y aunque los buques aún no están en Cádiz, cientos de científicos están trabajando ya en las investigaciones que tendrán que culminar en alta mar. En una de las muchas playas del largo litoral gaditano me reúno con uno de estos científicos, Ignacio González. ¿Qué tal, Nacho? Hola, ¿cómo estás? Encantado. Oye, ¿por qué se hace una expedición en pleno siglo XXI muy similar a las que se hacían en el siglo XVIII? ¿Hay mucho nuevo que descubrir todavía? Bueno, claro, hay sus similitudes y también sus diferencias, ¿no? Realmente es verdad que actualmente en el siglo XXI se siguen haciendo esas expediciones de la misma forma que se han hecho siempre, ¿no? Desde que la navegación existe, ¿no? Pero al fin y al cabo la naturaleza del hombre, él quiere siempre descubrir cosas y ver algo nuevo y abundar en el conocimiento. Y tanto antes como ahora esa inquietud se sigue teniendo. Antes con unos medios, ahora con otros. Antes existían unos problemas, no se sabía si la Tierra era redonda, por ejemplo, o cuál era la longitud del meridiano. Y ahora los problemas son distintos. Tenemos problemas como el cambio climático, la sobreexplotación pesquera, o tenemos problemas del calentamiento global, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos lleva esta expedición Malaspina, ¿no? 2 buques distintos. ¿Qué esperáis traeros en cada uno, ¿no? Pues efectivamente tenemos... esta expedición va a utilizar 2 buques oceanográficos del Estado español. Uno de ellos está gestionado por la Armada, que es el buque oceanográfico Hespérides, que digamos que es nuestro buque insignia. Con ese vamos a circunnavegar el globo, zarparemos desde Cádiz dentro de poco, y haremos escala en Río de Janeiro, en Ciudad del Cabo, en Perth, en Sydney, en Honolulu, a través del estrecho de Canal de Panamá iremos hasta Cartagena de India y volveremos otra vez a España, a Cartagena. Con ese barco, los principales objetivos, mejor dicho, es estudiar la biodiversidad marina, sobre todo en el océano profundo. Estamos hablando a los 3.000, 4.000 metros de profundidad, algo que prácticamente no se ha hecho nunca. Y con el otro barco oceanográfico lo que vamos a hacer es un transecto que ya se ha hecho 5 veces, que es un transecto que va a los 44 grados de latitud, concretamente 44.5 de latitud, y es ahí desde las Islas Canarias más o menos hasta Miami, porque es donde se sabe realmente que el océano es donde más calor transporta, y es de alguna forma algo como monitorizar esa zona para ver cómo está cambiando el océano. Nacho, creo que vais a coger plancton a 4.000 metros de profundidad. ¿Eso cómo se hace? Sí, claro, uno de los principales objetivos de este proyecto es tomar muestras de plancton a 4.000 metros de profundidad. Generalmente el plancton se toma en los 200, 500 primeros metros de la columna de agua, es donde también es mucho más abundante. Pero nosotros vamos a cogerlo a aquella profundidad porque, queremos estudiar. Uno de los objetivos es la biodiversidad. Queremos ver qué especies hay allí, qué metabolismo tienen, cómo se comportan, qué papel juegan en los océanos. Y claro, no hace falta tomar esas muestras. En lo personal, ¿cómo se afronta un reto como este? Porque vais muchos científicos, ¿no? Vais varios. ¿Cómo estáis preparando todo esto? Bueno, vamos unos 250
cuentos científicos aproximadamente, en distintas etapas, obviamente. Y realmente es una experiencia importante, importante porque por primera vez la mayoría de los oceanógrafos que trabajamos en España vamos a compartir un mismo proyecto. Y para mí la ilusión es que realmente voy a estar al lado de investigadores con mucho nombre internacional, mucho prestigio internacional, y simplemente poder estar con ellos sentados delante de una mesa tomando una taza de café y charlando sobre cualquier experimento que estamos desarrollando, cualquier dato que uno ha leído en un trabajo científico. Para mí eso es una satisfacción, ¿no? Y la oportunidad, por supuesto, de estar continuamente aprendiendo, ¿no? No, a mí la hazaña de la vuelta al mundo de Magallanes, Elcano y todos los demás, porque nos olvidamos de los demás, a mí me parece un hito en la historia de la humanidad, y realmente pues lo que sí denuncio es que los españoles no vendemos adecuadamente eso. Si el primera vuelta al mundo lo hubiera dado un inglés, un holandés, un francés o lo que sea, imaginaros la cantidad de estatuas de estos señores que habría por todo el mundo, ¿no? Como en cada programa de Horizonte 2019 vamos a hacer un alto en el camino para que disfruten de la cuarta entrega de la serie Tras las huellas de Magallanes. En esta ocasión el antropólogo José Manuel Núñez nos lleva hasta el Río de la Plata. A poco de salir del Edén de Guanabará, en la tierra de Bercín, Magallanes ordenó izar hasta la última vela de todos sus barcos. Son jornadas de una navegación veloz que se acompasa con el veloz latido del corazón del gran capitán, porque presiente que el paso debe estar muy cerca. La consulta del astrolabio le anuncia el grado 35 de latitud sur, y su incesante mirada a la costa parece darle la razón, pues la tierra se inflexiona por estribor en un gigantesco corte que parece no tener fin. Hasta los reacios capitanes españoles aceptan de buen grado la feliz nueva. Magallanes, escrutador insaciable de todo lo que le rodea, observa un montículo en la revuelta de aquella hendidura al que llamará Monte Vidi, lugar en el que un poco más tarde se ubicará la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay, y justo enfrente de otra gran ciudad que será Buenos Aires. A medida que avanzan hacia el interior, se suceden jornadas de fatigosa navegación, ocasionada por las peligrosas sudestadas y los terribles vientos pamperos. En realidad, Magallanes aún no lo sabe, pero se ha equivocado. El ansiado paso no está allí, aunque sí está en las puertas del que será su primer gran desengaño y uno de los motivos que conduzcan a los futuros y trágicos sucesos de San Julián, en la Patagonia. Solo tenían que haber probado el agua para comprender que no se hallaban ante el Gibraltar o el Helesponto del Nuevo Mundo. Este inmenso mar no es salado, sino de agua dulce, de fuente y de río. Incluso el color amarillo terroso, provocado por el fango y el lodo que arrastran estas enormes masas provenientes del oeste, no hacían presagiar el tremendo error en que se hallaban. Por el contrario, Magallanes y sus hombres acariciaban ya la idea de poner proa hacia las doradas tierras de Catá y Zipango, para lo cual dividió su flota en dos partidas. Mientras los barcos pequeños exploraban las tierras del interior del paso, la nao Capitana y el San Antonio debían medir toda la amplitud del mismo. Todos pensábamos, nos relata el cronista Pigafetta, que desde allí se pasaba al Mar del Sur, pero no era sino el desemboque de un gran río de agua dulce, que tiene de boca 17 leguas, río donde en anterior ocasión y por fiar demasiado murió comido por los caníbales un capitán español llamado Joan Díaz de Solís. Y así fue efectivamente Río de Solís, como se llamó durante muchísimo tiempo a este río en honor a su gran descubridor, anteriormente llamado por los indígenas guaraníes como Paranaguazú, y ya definitivamente rebautizado para la posteridad como el Río de la Plata. Los océanos son los grandes reguladores del clima y la biodiversidad del planeta.
Pero aunque bastante alejados de nuestras vidas cotidianas y muy poco explorados, los océanos son ecosistemas sumamente sensibles, donde se concentra gran parte de la terrible contaminación humana. Un tema que será central en los foros de diálogo que tendrán lugar en Sevilla entre 2019 y 2022. Para combatir la contaminación, uno de los principales objetivos de la expedición Malaspina 2010 es evaluar el cambio que han sufrido los mares en los últimos 50 años. Y de eso, de la salud de nuestras aguas saladas, voy a conversar con el oceanógrafo Fidel Echevarría. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estaba el océano hace 100 años, por ejemplo, y cómo está ahora? Sí, realmente en ese periodo, no sé si es muy corto de la historia, ¿ha cambiado algo? Bueno, en fin, son 100 años relevantes porque la mano del hombre pues ha hecho que la situación general en el océano se haya deteriorado bastante, fundamentalmente por la sobrepesca, por el efecto que estamos generando de extracción excesiva, ¿no?, de recursos, como por problemas de contaminación en general, ¿no? O sea que ha habido un deterioro palpable. ¿O qué consecuencias de la mano del hombre son las que más daño están haciendo a los océanos? Bueno, en general el océano participa como integrante que es muy importante de toda la biosfera, participa en el problema general del exceso de CO2, del efecto invernadero. En el océano la mayor parte de los vegetales son organismos microscópicos que flotan en el agua y haciendo fotosíntesis absorben carbono, CO2, y por tanto lo retiran de la atmósfera. O sea que hay una parte de la actividad biológica del océano que ayuda, mitiga o hace, menos grande el problema de la acumulación de CO2 en la atmósfera. ¿Y tú eres como científico, eres optimista con el futuro del mar? Bueno, optimista, pero siempre de la mano de la educación ambiental. Lo que es muy importante es que la sociedad en conjunto se conciencie de la importancia que tiene el conservar los recursos y el océano en este caso. Y esa será la clave, ¿no? Que todos, apoyemos y ayudemos en esta dirección de intentar mitigar o hacer lo menos, lo más controlada posible el deterioro que estamos generando. I think the west coast of the United States is a very beautiful coast, beautiful sunsets, amazing beaches, the water is very blue and pure. Yeah, it's a very difficult question because there are so many beautiful places, but we are spoiling it. So we need to do something about it. I think there are many most beautiful coasts or sea in the world. I haven't seen all of them, but in China, I come from China. Of course, I know some places are beautiful. Son dos. Uno en el Parque Tayrona, en Colombia, en la costa del Caribe, hermoso porque estás allí en la selva, playa blanca, naturaleza pura. De verdad, no hay nada y tienes que bajar con toda tu comida porque allí no puedes comprar nada más. Pero hay otro sitio también que me gusta mucho y justamente está aquí en Andalucía, en España, en la playa de Tarifa. Y me encanta por sus kilómetros de playas, kilómetros libres donde no hay ninguna construcción balnearia. Horizonte 2019, el programa que promueve la iniciativa ciudadana Sevilla 2019-2022, quiere hoy contribuir a la denuncia de uno de los casos más dramáticos de la contaminación oceánica, la existencia de una gran mancha flotante de plásticos en el Pacífico Norte, que ya ha alcanzado el doble de la superficie de los Estados Unidos. Las corrientes marinas reúnen en esta gran isla flotante los plásticos procedentes de todas las zonas del planeta y en sus aguas las partículas contaminantes superan ya la presencia de plancton y otros microorganismos. Los científicos son claros al respecto. La mancha de plástico seguirá creciendo y a la larga sus consecuencias también serán visibles en la salud humana. Los océanos son ecosistemas sensibles que reflejan como en un espejo la insostenibilidad de nuestra forma de vida. Por eso hoy en el programa hemos querido hablar de viajes científicos y de la expedición Malaspina 2010 que partirá desde el puerto de Cádiz para evaluar la salud de los océanos. No se olviden, tienen una cita la semana que viene con Horizonte 2019.